este vídeo vamos a trabajar los compuestos nitrogenados, en concreto el grupo de las aminas. Las aminas son un grupo derivado del amoníaco NH3. Sabemos que el nitrógeno va a actuar con valencia 3, es decir, va a poder tener tres enlaces que cuando tenemos el amoníaco están unidos a tres hidrógenos. En el caso de las aminas, ese amoníaco ha podido perder un hidrógeno y tener un enlace libre para unirse a una cadena de carbonos, en este caso es una amina primaria. Ha podido perder dos hidrógenos, en este caso se puede unir a dos cadenas de carbono, es una amina secundaria. O ha podido perder los tres hidrógenos y poder unirse a tres cadenas de carbono, en este caso sería una amina terciaria. Por lo tanto, en la amina primaria vamos a tener el amoníaco perdiendo un hidrógeno y uniéndose a una cadena de carbono, en la secundaria se une a dos cadenas de carbono, R y R', y en la terciaria pierde los tres hidrógenos y se une a tres cadenas de carbono distintas. Por lo tanto, según esta clasificación, vamos a tener tres tipos de aminas. Vamos a ver primero cómo se nombran las primarias y después veremos cómo se nombran las secundarias y las terciarias, que se hace de la misma manera. Las aminas primarias, cuando actúa como grupo prioritario, se puede nombrar de dos formas. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una cadena de carbonos, en este caso CH3, unido al grupo amina. Esta cadena se puede nombrar añadiendo la terminación amina al grupo principal, colocando el localizador más bajo. En este caso, como el grupo principal es la cadena del metano, sería metanoamina. También se puede nombrar añadiendo la terminación amina al nombre del radical al que está unido. En este caso, el radical sería el metilamina. En el caso de que haya más de una amina, vamos a poner otro ejemplo, podemos ver que tenemos cuatro aminas primarias en esta cadena de carbonos, por lo tanto lo podemos nombrar como butano, que es la cadena principal, amina, pero como hay cuatro añadimos el prefijo tetra y sería el butano, tetramina. Y añadimos los localizadores de las aminas. En este caso empezaríamos a enumerar por esta de tal manera que las aminas tengan los localizadores más bajos posibles. Serían el 1, 1, 2, 4. Por lo tanto, el nombre de esta cadena sería el 1124 butano tetramina. En caso de que las aminas no sean el grupo más prioritario, por ejemplo, si ponemos una cadena con aminas primarias en una cadena donde hay una acetona que tiene más prioridad, tendríamos las aminas primarias, porque solo han perdido un hidrógeno, aquí, pero tendríamos un grupo más prioritario. Aquí nos planteamos que las aminas normalmente tienen una terminación, la terminación amina, pero como el grupo más prioritario es una acetona, la terminación que vamos a utilizar es la de las cetonas, es decir, esto con 6 carbonos y una acetona será una hexanona. La cadena principal será 2-hexanona. Los grupos aminos, este y este de aquí, se nombran precisamente con el prefijo amino. Como hay dos, diamino. Y añadiendo los localizadores. Como la acetona tiene más prioridad, se empezaría a numerar por aquí de tal manera que la acetona tenga el localizador más bajo posible, por lo tanto los aminos estarían en los carbonos 3 y 4. Y esa cadena sería el 3,4 diamino 2-hexanona. Con esto tenemos nombradas las aminas primarias, pasamos a las aminas secundarias y terciarias. En este caso sabemos que la amina ha perdido más de un hidrógeno, por lo tanto se nombrará siempre de la misma manera la cadena principal, la más compleja, unida al nitrógeno, y se comenzará a nombrar los sustituyentes unidos al nitrógeno anteponiendo la letra N como localizador de esos sustituyentes. A continuación se nombrará la cadena principal del radical terminado en amina. Por ejemplo, si tenemos esta cadena de aquí, sabemos que tenemos aquí una amina secundaria, ha perdido dos hidrógenos, un enlace del hidrógeno se ha unido al metil y otro al etil. La cadena principal será la cadena de carbonos más compleja y la otra será un radical. En este caso nombramos el radical metil precedido de la N, que es el localizador, es decir, el metil está unido al nitrógeno, y a continuación nombramos la cadena principal, que puede nombrarse como etano y continuado de amina o etil y continuado de amina. Por lo tanto, esta cadena se puede nombrar como N-metil-etilamina. Ponemos otro ejemplo de amina terciaria. Tenemos un amoníaco que ha perdido los tres hidrógenos y se han unido al etil, a un metil y a un propil. Pues en este caso nombramos primero los radicales por orden alfabético con el localizador N, porque están unidos al nitrógeno, sería el N-etil, N
metil. Y a continuación nombraríamos la cadena principal, que en este caso es la más larga de carbonos, en este caso es esta, un propano que podemos nombrar como radical, propil, y terminamos con amina. Con las aminas secundarias y terciarias podemos tener el caso en el que una amina forme parte de una cadena principal sustituyendo a carbonos. Por ejemplo, este ejemplo de aquí, donde tenemos 3 aminas que están ocupando posiciones de carbono en esta cadena principal. Cuando tenemos esto, vamos a nombrar la cadena principal como si fuesen carbonos, es decir, en esta cadena, si esto fuesen carbonos, estos 3 aminas fuesen carbonos, tendríamos en total 7, por lo tanto lo nombraríamos como heptano. Y vamos a nombrar esas aminas con el infijo aza, delante de la palabra de la cadena principal, es decir, aza, heptano, y como hay 3 aminas, triaza, heptano. Lógicamente, con el triazeptano tenemos que localizar en qué posiciones están las aminas, en este caso la 2, la 4 y la 6. Por lo tanto, esta cadena donde las aminas se han puesto en el lugar de los carbonos sería el 2,4,6 triazaheptano. En el caso en el que las aminas no formen parte de la cadena principal, sino que sean un radical, y además ese radical tiene otro sustituyente, como vamos a ver en este ejemplo, se nombran según el radical desde fuera hacia dentro de la cadena principal. Vamos a ver un ejemplo. La cadena principal serán estos 5 carbonos de aquí, es un pentano, y tenemos 2 aminas primarias, aquí faltaba el 2, tenemos 2 aminas primarias, por lo tanto es un pentano diamina, y tenemos 2 radicales. Por lo tanto, la cadena principal la podemos nombrar como 1,4, pentano diamina, y ahora adelante vamos a nombrar los radicales, que serían este y este. Para nombrar los radicales, en este caso tenemos que el nitrógeno está unido a la cadena principal y luego tenemos una cadena de carbonos, y aquí tenemos lo contrario, el nitrógeno está unido al radical de carbonos que está unido a la cadena principal. Cuando nombramos este primero, en el carbono 3 sería 3 y nombramos de fuera de la cadena hacia adentro. Primero tenemos el etil y luego la amina, que como es un radical se nombra como amino, entonces es el 3-etilamino. Y en este de aquí abajo, que está en el carbono 2, este es el carbono 1, el 2 y el 3, en el carbono 2 tenemos de fuera hacia adentro amino y luego el metil, entonces es el 2-aminometil. Con esto tendríamos visto el grupo de las aminas.